Continuamos con la parte 2. El autor nos dice que el habla es un acto individual de voluntad y de inteligencia en el que hay que distinguir las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con miras a expresar su pensamiento personal y el mecanismo psicofísico que le permita exteriorizar esas combinaciones. En resumen, lo que entendí fue que el habla es una capacidad, que los individuos pueden tenerla o no, pero que esto no le va a impedir poder comunicarse. Lo harán de otra manera, pero comunicarse se podrán comunicar aunque no tengan la capacidad del habla. Sobre el lenguaje, el autor nos dice que tiene un lado individual y un lado social y que no se puede concebir el uno sin el otro. Implica un sistema establecido y una evolución. En cada momento es una institución actual y un producto del pasado. Nos dice luego que la lengua no se confunde con el lenguaje y que también que es multiforme y heteróclito, a la vez físico, fisiológico y psíquico, que pertenece al dominio individual y al dominio social y que no se clasifica en ninguna de las categorías de los hechos humanos porque no se sabe cómo desembrollar su unidad. El ejercicio del lenguaje se apoya en una facultad que nos da la naturaleza, mientras que la lengua es una cosa adquirida y convencional. Tiene relación esto con lo que veíamos, lo que mencionaba en el video anterior, de que la lengua se aprende desde que uno es niño, aprende la lengua, pero el lenguaje, nos dice el autor, que es una facultad que nos da la naturaleza. Como función del lenguaje no está probado que sea enteramente natural, es decir, que nuestro aparato vocal esté hecho para hablar como nuestras piernas para andar. Sobre este punto los lingüistas no se ponen de acuerdo y hay mucha controversia, están lejos de ponerse de acuerdo. También no es el lenguaje hablado el natural al hombre, sino lo que es natural al hombre es la facultad de constituir una lengua, un sistema de signos distintos que corresponden a ideas distintas. Esto nos dice el autor y es muy importante. También luego agrega que para hallar en el conjunto del lenguaje la esfera que corresponde a la lengua, hay que situarse en el acto individual que permite reconstruir el circuito de la palabra. Él pone un ejemplo de dos individuos en una situación de conversación. El punto de partida es en el cerebro del sujeto que él denomina A, y los hechos de conciencia, o los conceptos, que también lo llama así, se asocian a representaciones de los signos lingüísticos o imágenes acústicas que sirven a su expresión. Si un concepto desencadena en el cerebro una imagen acústica correspondiente, es un fenómeno psíquico, seguido de un proceso fisiológico, ya que el cerebro transmite a los órganos de fonación un impulso correlativo a la imagen. Luego las ondas sonoras se propagan de la boca de A al oído de B, proceso físico, y luego el proceso sigue un orden inverso. Esto en definitiva tiene que ver con asociar las palabras a una imagen, que las dos personas puedan asociar las mismas palabras a las mismas imágenes, porque si esto no ocurre, la comunicación es un acto fallido. Si hablan dos personas de distintos países que hablan idiomas distintos y no tienen la capacidad de poder entender lo que uno dice y no lo puede relacionar su cerebro a una imagen, no hay un acto de comunicación. Hay un intercambio, pero no hay comunicación. Tuvimos en cuenta, eso es lo que yo entendí, tuvimos en cuenta partes físicas en este ejemplo que plantea el autor, que serían las ondas sonoras, las fisiológicas, fonación y audición, y las psíquicas, imágenes verbales y conceptos. Y este circuito también lógico se puede complejizar. Pero también nos dice el autor que para comprender mejor esto hay que salirse de este acto individual del ejemplo de A y B y encararse con el hecho social. Entre todos los individuos ligados por el lenguaje se establecerá una especie de promedio. Todos reproducirán, no exactamente, pero sí aproximadamente, los mismos signos unidos a los mismos conceptos. Esto tiene que ver con una sociedad, supongamos en el caso de Salto, nosotros vamos a hablar con cualquier persona que nos crucemos por la calle, pero vamos a tener la capacidad de que digamos árbol y la persona sepa lo que es un árbol, la imagen mental. Eso es lo que yo puedo entender. O otro tipo de ejemplos, que podamos decir un auto y la imagen, la persona ya se visualiza, aunque no haya un auto cerca, a qué se está refiriendo. Entonces puede como también
participar de esa conversación. Ya en otra parte, tal vez que sí se hable español, pero en otra parte que se denomine de otra manera, al auto se le diga carro, por ejemplo, o capaz vos me decís carro y yo por carro entiendo el que tiran los caballos, pero allá en Colombia, México dicen carro y se refieren a auto. Entonces estamos hablando de cosas, cada uno tiene su imagen. Y luego también nos habla en el capítulo de la semiología, que es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social y que nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan. Bueno, por acá.